traducir este documento? Si lo haces, te doy mi sueldo. La burla resonó en la sala de juntas, una carcajada despectiva que pretendía humillar, pero que, sin saberlo, sellaría el destino de un hombre arrogante y revelaría la fuerza indomable de una mujer subestimada. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si tus talentos y tu historia no importaran a nadie. Pues prepárate para conocer a María, una mujer cuya dignidad y sabiduría fueron forjadas en la más profunda adversidad, y cuya historia te mostrará que la verdadera riqueza no se mide en ceros, sino en el respeto y la capacidad de ver el alma de las personas, incluso cuando el mundo insiste en relegarte a la sombra. Esta no es solo una historia de superación, es un espejo que nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a quienes nos rodean, y cómo, a veces, los cambios más profundos nacen de los encuentros más inesperados, rompiendo barreras y transformando vidas para siempre. Una historia que te hará creer de nuevo en el poder de la resiliencia y la justicia. Prepárate para ser testigo de cómo una humilde limpiadora puso de rodillas a un magnate prepotente, no con fuerza bruta, sino con la silenciosa pero inquebrantable autoridad de la verdad y una sabiduría que nadie se molestó en reconocer. La vida de María no fue un camino fácil, sino un laberinto de pruebas y caídas, pero en cada tropiezo, en cada lágrima, ella forjó una fortaleza interior que estaba a punto de deslumbrar a todos, revelando que el poder más grande reside no en el estatus, sino en la esencia de lo que somos. El aire en la sala de conferencias, un espacio opulento y con vistas privilegiadas al vibrante centro de Ciudad de México, se había vuelto denso con la tensión y la incredulidad. Roberto Domínguez, un magnate de la construcción cuyo ego era tan grande como los rascacielos que edificaba, sostenía un fajo de papeles impresos con extraños y complejos ideogramas mandarines. Acababan de llegar esa misma mañana de una influyente corporación china, ansiosa por establecer una alianza millonaria con su empresa, constructora Sol Mayor. Roberto, con una sonrisa de tiburón que revelaba su desprecio por los más humildes, se deleitaba en la humillación que estaba infligiendo a María Santos, la mujer que, con su uniforme azul impecable y su trapeador en mano, intentaba pasar desapercibida mientras limpiaba los lujosos mármoles del piso. La escena era un espectáculo grotesco, una demostración de poder tan vulgar como patética, donde el rugido de la risa de Roberto eclipsaba el sutil murmullo de los otros ejecutivos, quienes, incómodos, preferían mirar hacia otro lado. María, con la cabeza gacha, sentía cada carcajada como un golpe, pero su compostura era inquebrantable, una armadura forjada en años de desaires y menosprecio, de ser tratada como un mueble más en ese universo de cristal y acero. Su corazón latía con la silenciosa dignidad de quien ha enfrentado batallas mucho más duras que la burla de un hombre engreído. Miren esto, caballeros. Si esta señorita aquí logra traducir este documento, le doy mi sueldo de un mes entero, exclamó Roberto, agitando los papeles en el aire como si fueran un trapo sin valor, provocando nuevas oleadas de risas complacientes entre los directivos que lo rodeaban, ansiosos por ganarse su favor. Su voz retumbaba en la sala, un eco de soberbia que buscaba degradar, sin prever el terremoto que estaba a punto de desatar. ¿Qué te parece, María? ¿Quieres intentar ganar 200,000 pesos mexicanos solo por leer unos garabatos?, preguntó con una burla aún más cruel, doblando la apuesta y el escarnio. Por primera vez, María Santos levantó la vista. Sus ojos, profundos y serenos, revelaban una inteligencia aguda que muy pocos se habían tomado la molestia de percibir, oculta tras el velo de su humilde oficio y los surcos que la vida había esculpido en su rostro. A sus 48 años, había visto y vivido más de lo que cualquiera de esos hombres de traje pudiera imaginar. 3 años llevaba limpiando esas oficinas, siempre en silencio, una figura casi invisible en el paisaje de corbatas y ambición, pero en su interior, un volcán de conocimientos y experiencias dormitaba, a punto de erupcionar. La voz de María,
firme y clara, irrumpió en la atmósfera cargada de risas y condescendencia. Una melodía inesperada que sorprendió a todos. ¿Está hablando en serio, señor Domínguez? La pregunta fue un latigazo, un desafío directo que detuvo las carcajadas y sembró un silencio incómodo. Roberto, sin embargo, no pudo contener su regocijo, convencido de que había encontrado a la víctima perfecta para su macabro juego. Claro que sí, María. 200,000 pesos si logras leer todo este documento en español. Pero, si no puedes, tendrás que limpiar mi auto durante un mes sin recibir un solo peso extra por ello. ¿Entendido? Los demás ejecutivos intercambiaron miradas, algunos con un atisbo de preocupación, otros con la misma crueldad divertida que su jefe. Marcos Valdez, el director financiero, un hombre de conciencia más sensible que su superior, intentó intervenir. Roberto, creo que esto ha ido demasiado lejos. Pero Roberto, con un gesto autoritario, lo interrumpió. No, deja que la señorita lo intente. Será divertido. María, con una calma que desarmó a Roberto, soltó el trapeador y extendió su mano. ¿Puedo ver el documento? Roberto, con una sonrisa burlona pintada en el rostro, le entregó los papeles, esperando ver la frustración y la rendición en sus ojos al enfrentarse a los incomprensibles caracteres. No sabía que, en ese momento, estaba entregando las llaves de su propio reino a quien él consideraba una insignificante peona. María sostuvo los documentos con una delicadeza inusual. Sus ojos de águila recorrieron las primeras líneas con una concentración asombrosa, como si estuviera descifrando un antiguo código secreto. El silencio en la sala se hizo sepulcral, un telón de fondo para el milagro que estaba a punto de ocurrir. Y entonces, para asombro general, su voz clara y segura resonó, cortando el aire con una autoridad innegable. Contrato de asociación comercial entre Constructora Sol Mayor y Corporación Industrial Dragón de Shanghái. Cada palabra fue un golpe, una estocada que empezó a desdibujar la sonrisa en el rostro de Roberto. Los ejecutivos se inclinaron hacia adelante, la incredulidad reflejada en sus rostros, sus mentes incapaces de procesar lo que sus oídos escuchaban. La voz de María, sin titubear, continuó con una pronunciación perfecta, revelando cada detalle del contrato que Roberto había intentado mantener en el más absoluto secreto, incluso de sus propios socios. Cláusula primera. La parte china se compromete a suministrar materiales de construcción con un descuento del 40% sobre el valor de mercado. Un descuento considerable que nunca mencionaste, Roberto. El impacto de sus palabras fue como una explosión silenciosa en la sala. La máscara de Roberto se resquebrajó por completo. Su rostro pálido y sus ojos, antes burlones, ahora llenos de un pánico incipiente. Los otros ejecutivos se miraron, la verdad empezando a tomar forma en sus mentes. Una verdad incómoda y potencialmente devastadora para la reputación y la legalidad de la empresa. La atmósfera se cargó de una nueva clase de tensión, una que María, con su calma imperturbable, controlaba por completo. Cláusula segunda. En contrapartida, la constructora mexicana deberá garantizar que el 70% de la mano de mina mesiana, obra utilizada en los proyectos, estará compuesta por trabajadores chinos traídos específicamente para este fin, con salarios un 50% menores que los practicados en el mercado mexicano. La voz de María era un eco contundente, cada palabra una revelación que desnudaba la verdad ante los atónitos ejecutivos. El rostro de Roberto se contrajo, una mueca de terror y rabia, mientras Marcos y los demás directores intercambiaban miradas de profunda preocupación. Esa cláusula, tan brutalmente expuesta, explicaba por qué Roberto había despedido a tantos empleados mexicanos en los últimos meses. Un misterio que ahora encontraba una respuesta escalofriante. La sala se sumió en un silencio incómodo y denso, donde solo se escuchaba la voz de María, inquebrantable, continuando la lectura. Su semblante, antes humilde, irradiaba ahora una autoridad que ninguno de ellos había percibido jamás. Cada frase pronunciada por la limpiadora era un clavo más en el ataúd de la reputación de Roberto, y la
realización de su propia ingenuidad se apoderaba de los presentes, quienes habían sido engañados y manipulados por su codicia. María giró la página con la misma serenidad con la que se pasa la hoja de un libro de cuentos, y prosiguió. Su voz, ahora con un matiz de reproche apenas perceptible, resonando con fuerza en el tenso ambiente. Cláusula tercera. En caso de que la constructora no cumpla con las cuotas de trabajadores extranjeros establecidas, deberá pagar una multa equivalente a 4 millones de pesos mexicanos por cada proyecto no conforme. Roberto, con un hilo de voz, intentó interrumpir el torrente de verdades que lo ahogaban, pero María, sin inmutarse, levantó una mano, silenciándolo con una autoridad que nunca antes se le había visto. Aún no he terminado, señor Domínguez. La cláusula cuarta es bastante interesante. Hizo una pausa dramática. El silencio en la sala era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. La expectación era palpable. Los ejecutivos, con el aliento contenido, esperaban la próxima revelación. La constructora se compromete a no divulgar los términos de este acuerdo a los organismos reguladores o a los sindicatos laborales, bajo pena de rescisión inmediata y pago de una indemnización de 10 millones de pesos mexicanos. La tensión en la sala era casi insoportable, asfixiante. Roberto, al escuchar esta última cláusula, se había puesto lívido. El sudor frío perlaba su frente, su arrogancia desvaneciéndose como humo en el viento. Su imperio se desmoronaba ante sus ojos, desnudado por la voz de quien consideraba insignificante. Con una calma que rayaba en la insolencia, María dobló el documento con cuidado, como si fuera una servilleta de papel, y se lo devolvió a Roberto. Su mirada, ahora cargada de una mezcla de compasión y triunfo, lo atravesó. «Listo, señor Domínguez, lo he traducido todo». Luego, con una sonrisa enigmática, añadió. «Ahora, sobre esos 200,000 pesos». Roberto permaneció en silencio durante varios segundos, sus ojos fijos en el documento, su mente en un torbellino de incredulidad y pánico. ¿Cómo una simple limpiadora podía hablar mandarín con tanta fluidez? Y, más importante aún, ¿cómo podría controlar lo que ella acababa de revelar? La verdad que amenazaba con destruir su emporio. ¿Dónde? ¿Dónde aprendiste chino?, preguntó con voz temblorosa, la arrogancia de minutos antes completamente desvanecida. María, con una naturalidad pasmosa, volvió a tomar su trapeador, como si nada extraordinario hubiera sucedido. «Usted no preguntó dónde aprendí, señor. Preguntó si podía traducir. Y pude. Ahora, si me disculpa, necesito terminar mi limpieza». La respuesta fue un golpe más, un recordatorio de la soberbia con la que había sido tratado. Marcos se levantó de su silla, visiblemente alterado. «Roberto, necesitamos hablar ahora mismo». Pero Roberto, aún con la mirada fija en María, sentía que lo más importante era desentrañar el misterio de esa mujer. «No», Roberto dijo, aún mirando a María. «Primero quiero saber quién es usted de verdad». María suspiró. La expresión en su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y resignación, como si revelara una carga pesada que había llevado por años. Apoyó el trapeador en la pared, su postura erguida, desafiante. «Mi nombre es María Santos. Llevo trabajando aquí 3 años, limpiando sus oficinas. Me levanto a las 4 de la mañana, tomo 2 autobuses para llegar aquí a las 6, limpio 12 pisos, vuelvo a casa a las 5 de 1900, la tarde, y todavía cuido a mi madre, que tiene Alzheimer». Su voz, aunque serena, estaba cargada de la cruda realidad de su vida, una vida de sacrificios y lucha silenciosa. «Eso no explica cómo habla chino», insistió Roberto, su mente incapaz de encajar la imagen de la humilde limpiadora con la políglota brillante. «No, no lo explica». María asintió. Su mirada se perdió por un instante en el recuerdo. «Pero tal vez explique por qué tuve que aceptar un trabajo que paga 2 salarios mínimos, cuando alguna vez tuve una vida muy diferente». Roberto se acercó a ella, la curiosidad superando el pánico. «¿Qué vida diferente?». María dudó un momento, como si estuviera sopesando si valía la pena reabrir esa vieja herida.
El silencio se prolongó, un anticipo de la dolorosa verdad que estaba a punto de desvelar. Era profesora de lenguas extranjeras en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Hablaba 6 idiomas. Daba clases de mandarín, japonés, coreano, francés, inglés y español. La revelación cayó como una bomba en la sala, el eco de sus palabras resonando en el ambiente de asombro. Marcos y los otros ejecutivos se miraron, la vergüenza y la conmoción pintadas en sus rostros. ¿Qué pasó?, preguntó Marcos suavemente, su voz teñida de una sincera empatía. La vida pasó, respondió María con una sonrisa amarga, una sonrisa que ocultaba un océano de dolor. Mi esposo enfermó. Cáncer. Gasté todos mis ahorros en tratamientos privados porque el sistema público era demasiado lento. No resistió, y me quedé con una deuda de 600,000 pesos mexicanos en tarjetas de crédito y préstamos. Roberto se sentó pesadamente en su silla, el peso de la verdad abrumándolo. ¿Y la universidad? María continuó, su voz un susurro de dolor. Tuve que salir. No podía concentrarme en las clases. Estaba con una depresión severa. Los alumnos se quejaban. La coordinación me sugirió una licencia que se convirtió en despido. Cuando busqué otros empleos, nadie quería. Contratar a una profesora universitaria de 50 años, recién viuda y con depresión. Era una carga, un problema. Roberto, visiblemente confundido por la cronología, interrumpió. ¿Usted no tiene 50 años? María sonrió, una sonrisa triste y llena de resignación. No los tengo. Eso fue hace 8 años. Pasé 5 años intentando levantarme, cuidando a mi madre que empezó a desarrollar Alzheimer poco después de que mi esposo partiera. Cuando finalmente logré estabilizarme emocionalmente, ya tenía 42 años y ninguna empresa quería darme una oportunidad como profesora. No encajaba en sus moldes, en sus expectativas de juventud y dinamismo. María, con un gesto casi inconsciente, volvió a tomar el trapeador, pero Roberto, con un movimiento inesperado, la detuvo, sujetando su mano. ¿Por qué aceptó trabajar aquí entonces? La pregunta de Roberto, teñida de una curiosidad genuina, se encontró con una respuesta sencilla y devastadora. Porque necesitaba dinero. El plan de salud básico de la empresa cubre el tratamiento de mi madre, y el salario, aunque pequeño, me permite pagar las cuotas de la deuda que todavía tengo. Además, hizo una pausa. Su mirada se dirigió a los ejecutivos presentes. Trabajar aquí me permitió aprender sobre negocios, escuchando sus reuniones mientras limpiaba. Ustedes hablaban como si yo fuera un mueble, invisible, y yo aprendí mucho sobre importación, exportación, contratos internacionales, e incluso sobre algunas cosas que hacían que no me parecían muy legales. Roberto, visiblemente alarmado por la implicación de sus palabras, preguntó, su voz teñida de un pánico incipiente. «¿Usted estaba escuchando nuestras reuniones?» María, con una calma que lo desarmó por completo, respondió con una franqueza devastadora. «Yo estaba trabajando. Fueron ustedes quienes hablaron en mi presencia como si yo fuera un objeto. Aprendí mucho sobre importación, exportación, contratos internacionales, e incluso sobre algunas cosas que ustedes hacían, que no me parecían muy éticas, para ser honesta». Roberto se tensó aún más. El sudor frío perlaba su frente. «¿Qué tipo de cosas?» María sonrió, una sonrisa enigmática que prometía más revelaciones. Como ese contrato que acabo de traducir, por ejemplo. Reemplazar trabajadores mexicanos por extranjeros pagando la mitad del salario no es exactamente legal, señor. De hecho, es un crimen laboral. Se llama dumping social. Marcos, el director financiero, intervino, su voz resonando con una preocupación palpable. «Roberto, ¿qué es esta historia? ¿No nos contó sobre esas cláusulas?» Roberto balbuceó intentando excusarse. Es complicado». María lo interrumpió, su voz cortante y sin rodeos. No es complicado. Es simple. Él está ahorrando dinero, despidiendo mexicanos y contratando chinos por la mitad del precio.
Eso se llama dumping social y es un crimen laboral. Roberto se levantó bruscamente de su silla, el pánico mezclado con una rabia impotente. Usted no puede probar nada. María lo miró fijamente con una expresión de calma que desquiciaba a Roberto. No necesito probar nada. Lo he escuchado a usted hablando por teléfono con el representante chino al menos 10 veces en los últimos 2 meses. Entiendo mandarín, ¿recuerda? Sé exactamente cuáles son los términos reales del acuerdo. También sé de las cláusulas secretas para evitar impuestos. La acusación de evasión fiscal golpeó a Roberto con la fuerza de un rayo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Usted nos estaba espiando? María, inmutable, respondió con una lógica implacable. Yo estaba limpiando su oficina cuando usted decidió hacer llamadas en chino, pensando que nadie entendería. No es mi culpa si subestimó a la persona que barría el suelo a su lado. Marcos se acercó a Roberto. Su rostro reflejaba una preocupación que trascendía la incredulidad. ¿Es esto verdad, Roberto? ¿Hizo este acuerdo sin consultar al consejo? Roberto comenzó a sudar frío, atrapado en su propia red de mentiras y arrogancia. María observaba la discusión en silencio, el trapeador aún en sus manos, una silenciosa pero poderosa testigo del caos que había desatado. Su presencia era un recordatorio constante de la verdad que se había atrevido a revelar. «Escuche aquí», dijo Roberto, girándose hacia María, su voz un murmullo suplicante, la arrogancia completamente desvanecida. ¿Cuánto quiere para olvidar lo que escuchó y tradujo hoy? María lo miró fijamente, una chispa de desafío en sus ojos. Señor Domínguez, usted me debe 200,000 pesos. Esa fue nuestra apuesta, ¿recuerda? No fue una apuesta de verdad, balbuceó Roberto, intentando desesperadamente negarlo. Claro que lo fue. Usted lo dijo delante de testigos, que me daría su sueldo si traducía el documento. Lo traduje. Quiero mi dinero. Roberto miró a los otros ejecutivos, buscando apoyo, pero solo encontró miradas de desaprobación y vergüenza. Está bien, dijo finalmente, derrotado, pero usted firmará un acuerdo de confidencialidad. No firmaré nada, respondió María con firmeza, su voz resonando con una convicción inquebrantable. Pero haré un trato con usted. ¿Qué tipo de trato?, preguntó Roberto, la esperanza de un escape tenue asomando en su voz. Usted me paga los 200,000 pesos que me debe. A cambio, no le contaré a nadie sobre sus llamadas en chino. María hizo una pausa, su mirada fija en Roberto, intensificando la tensión en la sala. Pero hay una condición. ¿Cuál?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. Va a cancelar ese contrato con los chinos y volverá a contratar a los empleados mexicanos que despidió. Roberto soltó una risa nerviosa, incrédulo ante la audacia de María. Usted no puede obligarme a hacer eso. María lo miró con calma, su postura inquebrantable. Claro que puedo. Usted tiene 2 opciones. O cancela el contrato y continúa dirigiendo su empresa de forma legal, o le cuento al Ministerio de Trabajo todo lo que escuché en 1900. Sus llamadas, incluyendo la evasión fiscal. Usted elige, señor Domínguez. Marcos se acercó a María, su voz teñida de una genuina curiosidad. Disculpe la pregunta, pero ¿por qué le importa tanto esto? Es decir, usted ya consiguió sus 200,000 pesos. María apoyó el trapeador en la pared nuevamente. Su mirada se dirigió a los ejecutivos con una expresión de seriedad, porque en los últimos 3 años he visto a muchos buenos empleados siendo despedidos sin explicación, hombres y mujeres con familia que trabajaban aquí durante años. Se iban llorando sin entender por qué perdían sus empleos. Ahora sé por qué. Y eso me molesta, señor Valdés, porque no son números en una hoja de cálculo. Son personas con vidas, sueños y familias que dependen de ellos. Mi experiencia me enseñó que la dignidad no tiene precio y que la injusticia, por pequeña que parezca, erosiona el alma de una sociedad. No puedo quedarme callada ante la desconsideración humana. ¿Y eso le molesta a usted?, preguntó Roberto sarcásticamente, intentando minimizar la situación.
María lo miró directamente a los ojos, su voz cargada de emoción y convicción. Claro que me molesta. Algunas de esas personas eran mis amigos. Don José, el guardia de seguridad que usted despidió el mes pasado, me ayudaba a cargar el carrito de limpieza cuando estaba muy pesado. Doña Carmen, de la cafetería, a quien usted sacó para poner máquinas automáticas, siempre me guardaba un café caliente al final del turno. Son personas, señor Domínguez, con nombres, historias y dignidad, algo que usted parece haber olvidado hace mucho tiempo. Sus acciones tienen consecuencias reales en la vida de gente trabajadora y honesta. Su desprecio por ellos es un reflejo de su propia carencia de empatía. Y yo, al igual que todos aquellos a quienes usted subestimó, soy testigo de su deshumanización. Lo que usted ve como gastos, nosotros lo vemos como vidas. Y es hora de que alguien se lo recuerde. Roberto, incómodo, rodó los ojos, intentando trivializar la situación. ¡Qué dramática! ¿Dramática? María se acercó a él, su voz un susurro cargado de verdad. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo, señor Domínguez? ¿Cuál? Yo sé el nombre de todas las personas que trabajan en este edificio. Usted no sabe ni el nombre de sus propios directores. Es más, Marcos, tu nombre no es Marcelo. Llevas 2 años llamándolo así. Marcos tosió, avergonzado. Roberto enrojeció de vergüenza, completamente expuesto. Esto no viene al caso. Claro que sí, continuó María, porque demuestra qué tipo de persona es usted. Usted ve a las personas como números, como gastos, como problemas a resolver. No ve humanidad. Y esa es su mayor ceguera, señor Domínguez, la que le impide ver el verdadero valor de quienes lo rodean y el potencial que reside en el respeto y la colaboración genuina. Roberto estaba visiblemente incómodo. La conversación había tomado un rumbo que no esperaba, desnudando sus defectos más profundos. Está bien, ya hizo su numerito. Ahora dígame cuánto quiere para desaparecer de aquí y olvidar todo esto. María sacudió la cabeza, su postura inquebrantable, su mirada fija en Roberto. No quiero desaparecer. Quiero mi empleo. ¿Su empleo de limpiadora?, preguntó Roberto incrédulo. Sí, y también quiero que vuelva a contratar a las personas que despidió en los últimos 6 meses. Roberto soltó una carcajada estridente, una risa forzada que sonaba más a desesperación que a burla. Usted se ha vuelto loca, no voy a contratar a nadie. Entonces tendré que llamar al Ministerio de Trabajo, replicó María con calma, su voz cargada de determinación. Usted me está chantajeando. No, le estoy dando una oportunidad para hacer lo correcto. Una oportunidad de enmendar sus errores y de comenzar a construir una empresa con principios sólidos, basada en el respeto por sus trabajadores, algo que no tiene precio. Marcos intervino nuevamente, su tono más conciliador. Roberto, tal vez ella tenga razón. Si ese contrato es realmente ilegal, no es ilegal, solo es éticamente cuestionable, espetó Roberto, aferrándose a una última excusa. María rió, un sonido breve y amargo. Éticamente cuestionable, señor Domínguez. Usted está robando empleos a mexicanos para dárselos a extranjeros por la mitad del precio. ¿Cómo puede ser éticamente cuestionable y no ilegal al mismo tiempo? Además, sé que no está declarando los pagos a los trabajadores chinos como debe. Lo he escuchado a usted combinando pagar parte en efectivo para evitar impuestos. Y la evasión fiscal, señor, eso sí que es un crimen. Un delito que podría costar la reputación y la existencia misma de su empresa. Piénselo bien antes de subestimar el alcance de mis palabras. Roberto palideció aún más. El aliento se le cortó en la garganta. ¿Cómo sabe eso? María, con una calma desarmante, respondió, porque usted habló en chino pensando que nadie entendería, pero lo hizo muy cerca de mí mientras yo limpiaba su escritorio. Susurró detalles específicos sobre los pagos en efectivo, los nombres de los intermediarios, incluso las cantidades exactas, detalles que para usted eran insignificantes, pero que para mí se convirtieron en pruebas irrefutables de su actuar ilícito.
La arrogancia a menudo ciega a las personas, señor Domínguez, y en su caso, lo llevó a subestimar a quienes lo rodeaban, revelando sus mayores secretos en voz alta. Usted se expuso a sí mismo, y yo simplemente estuve ahí para escuchar la verdad. Marcos se levantó abruptamente de su asiento, su voz llena de alarma. Roberto, esto es muy serio. Su evasión de impuestos puede llevar al cierre de la empresa. Calma, Marcos. No es así, intentó Roberto, con una voz temblorosa. Es exactamente así, sentenció María con una determinación inquebrantable. Y hay más. Ese dinero que ustedes creen que están ahorrando con mano de obra más barata, lo perderán todo en multas cuando las autoridades competentes lo descubran. Las sanciones por dumping social y evasión fiscal son astronómicas, y la reputación de su empresa quedará irremediablemente manchada. No es un ahorro, señor Domínguez. Es una bomba de tiempo a punto de estallar. Roberto se desplomó pesadamente en su silla, completamente derrotado. ¿Qué quiere? Ya le dije lo que quiero. Mis 200,000 pesos, la cancelación del contrato chino y la recontratación de los empleados despedidos. ¿Y si no acepto?, preguntó Roberto, aferrándose a una última esperanza. Entonces, mañana por la mañana estaré en la sede del Ministerio de Trabajo contándoles todo lo que sé. Y tengo una memoria muy buena para las conversaciones en mandarín. Cada palabra, cada cifra, cada plan ilícito, todo será revelado. La decisión es suya, señor Domínguez, y el tiempo se agota. La reputación de su empresa, su libertad y su futuro están en juego. Piense bien en su elección, porque no habrá vuelta atrás una vez que cruce esa línea. La justicia, aunque lenta, siempre llega. Roberto miró a los otros ejecutivos, buscando desesperadamente un atisbo de apoyo, pero solo encontró rostros preocupados y una implacable desaprobación. El peso de su propia codicia y sus decisiones éticamente cuestionables lo aplastaba. «Está bien», dijo finalmente, la voz teñida de derrota. «Pero usted también tendrá que hacer algunas cosas por mí». «¿Qué cosas?», preguntó María, con una expresión de astucia en sus ojos. «Primero, me ayudará a cancelar este contrato de manera que no tenga que pagar multa a los chinos». María pensó por un momento, evaluando la situación con la rapidez de una estratega. «Puedo hacer eso. ¿Qué más?». «Segundo, me ayudará a renegociar nuestros otros contratos internacionales. Aparentemente usted entiende más de negocios de lo que yo imaginaba». La ironía en la voz de Roberto era palpable, un reconocimiento forzado de la brillantez que había ignorado. «Está bien. ¿En qué condiciones?». «Usted seguirá como limpiadora, pero también será nuestra consultora de idiomas extranjeros. Le pagaré un salario adicional de 10,000 pesos al mes por las consultorías. Una suma considerable, pero necesaria para asegurar su silencio y su invaluable ayuda». María sonrió, una sonrisa que combinaba triunfo y una pizca de negociación. 15,000. Roberto suspiró, frustrado pero consciente de que no tenía otra opción. 12,000. Y quiero un contrato formal para ambos cargos. 14,000. Y quiero un contrato formal para ambos cargos y que sea un empleo a tiempo completo para ambos. Se acabó lo de ser un extra, señor Domínguez. Mi valor es integral. Roberto suspiró. La derrota era completa, pero una extraña sensación de alivio comenzaba a surgir. «Está bien, 14,000, pero no puede contarle a nadie sobre lo que descubrió, María. Nuestro acuerdo es estrictamente confidencial». «No lo haré, siempre y cuando usted cumpla su parte del acuerdo», respondió María con firmeza, extendiendo su mano. Roberto la estrechó. El pacto sellado. Combinado. Combinado, pero hay una última cosa. «¿Qué?», preguntó Roberto, temiendo la próxima demanda. «Quiero una oficina». Roberto rió, incrédulo. «¿Una oficina? ¿Usted es limpiadora?». «No, soy limpiadora y consultora de idiomas extranjeros. Y las consultoras necesitan un lugar para trabajar, señor Domínguez. Un espacio donde pueda desarrollar mis nuevas funciones con la profesionalidad que merecen. No se trata de lujos, sino de funcionalidad». «¿Dónde quiere que le consiga una oficina?», preguntó Roberto, ya sin energía para discutir. «Aquí en el 10º piso hay una sala vacía desde hace 6 meses.
Esa puede ser mía. Está perfectamente ubicada y tiene la privacidad que necesitaré para mis llamadas y reuniones. Roberto miró a Marcos, quien se encogió de hombros resignado. Está bien, puede quedarse con esa sala. Excelente. ¿Cuándo empezamos? Mañana por la mañana. Pero primero, ¿cómo me va a ayudar a cancelar el contrato chino sin pagar multa? María sonrió, una sonrisa que prometía soluciones y revelaba su genialidad. Simple. Usted les dirá que descubrió que el contrato viola las leyes laborales mexicanas y que puede causar problemas legales a ambas empresas. Los chinos son muy cuidadosos con las cuestiones legales internacionales. Preferirán cancelar a arriesgarse a problemas con el gobierno mexicano. Mi experiencia cultural me dice que valoran la armonía y el respeto por las leyes locales, incluso si eso significa perder una oportunidad a corto plazo. Si les planteamos la situación con la seriedad y el respeto que merecen, aceptarán. Tengo el argumento perfecto, que resonará con su mentalidad empresarial. ¿Y si no aceptan?, preguntó Roberto, una chispa de esperanza en sus ojos, pero aún con el temor a la represalia. Aceptarán. Yo hablaré con ellos en mandarín. Sé exactamente qué decir. No solo se trata de las palabras, sino del tono, el lenguaje corporal, la forma de establecer la confianza. Hay matices culturales que solo un hablante nativo, inmerso en su cultura, puede dominar. Les presentaré la situación de una manera que honre sus principios empresariales y les muestre que la colaboración futura es más valiosa que cualquier litigio. Roberto pareció aliviado por primera vez desde que la reunión había comenzado, una expresión de paz que contrastaba con su anterior agitación. Está bien, intentemos. María volvió a tomar el trapeador, una imagen de dualidad. Ahora, si me disculpan, necesito terminar de limpiar esta sala. ¿Usted seguirá limpiando siendo nuestra consultora?, preguntó Roberto sorprendido. Claro, un trabajo es un trabajo y tengo compromisos. Además, me permite observar y entender mejor el pulso de la empresa, lo que ocurre en los pasillos, las conversaciones informales. Hay mucha información valiosa que se obtiene desde esta perspectiva, información que un ejecutivo en su oficina nunca podría percibir. Es mi forma de mantener los pies en la tierra y recordar de dónde vengo, una base fundamental para cualquier tipo de éxito. Roberto se quedó observando mientras María terminaba de limpiar la sala con la misma dedicación de siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero él sabía que todo había cambiado. La mujer que antes era invisible, ahora era una pieza clave en su empresa, una fuerza silenciosa que había puesto su mundo de cabeza y que, irónicamente, lo estaba salvando de sí mismo. Cuando María salió de la sala, dejando atrás un brillo impecable en el suelo, Marcos se acercó a Roberto. Su rostro aún reflejaba asombro y preocupación. ¿Qué historia es esta, Roberto? ¿Cómo pudiste ocultarnos ese contrato? ¿No te das cuenta de la gravedad de tus acciones? Roberto suspiró, la vergüenza y la frustración pesando sobre él. La empresa estaba teniendo problemas financieros. Pensé que podría resolverlo todo solo. Quería asegurar la rentabilidad a toda costa, y la mano de obra barata parecía la solución más rápida. No pensé en las implicaciones a largo plazo, en la legalidad, ni mucho menos en la moralidad. ¿Contratando mano de obra ilegal?, espetó Marcos indignado. No era ilegal, solo era más barata, intentó justificar Roberto, aferrándose a una delgada línea de defensa. Roberto, eso es dumping social, es un crimen laboral, y lo sabes. Estás poniendo en riesgo a toda la empresa, a todos nosotros por tu ambición desmedida. La legalidad no es una opción, es una obligación. Lo sé ahora. María me lo dejó muy claro. No tenía idea de la magnitud de lo que estaba haciendo, de las ramificaciones legales y éticas. Marcos sacudió la cabeza, su decepción palpable. Suerte la tuya que esa mujer es honesta. Si fuera otra persona, podrías estar en la cárcel ahora mismo. Tienes una deuda con ella, no solo económica, sino moral. Ella no solo te salvó de un desastre legal,
sino que también te dio una lección de vida invaluable. Roberto permaneció en silencio, sus pensamientos enredados en un nudo de arrepentimiento y asombro. Como una simple limpiadora había logrado desbaratar su vida y sus planes en menos de una hora, revelando su propia ceguera y la profunda humanidad que había ignorado por tanto tiempo. Al día siguiente, María llegó al trabajo a su hora habitual, pero esta vez, además de su impecable uniforme de limpiadora, llevaba una elegante carpeta con documentos, una sutil pero significativa señal de su nueva dualidad. Roberto la esperaba en su oficina, con el teléfono en la mano, una mezcla de nerviosismo y expectación en su rostro. ¿Lista para la llamada? María asintió, su mirada confiada. Lista, pero primero quiero ver mi nueva oficina. Roberto la llevó a la sala vacía en el 10º piso. Era pequeña, sí, pero pulcra y luminosa, con un escritorio, una silla ergonómica y una ventana que ofrecía una vista panorámica de la bulliciosa Ciudad de México. Un espacio modesto, pero un símbolo de un nuevo comienzo y de un respeto recién adquirido. ¿Sirve?, preguntó Roberto, la esperanza de su aprobación en su voz. Sirve perfectamente, respondió María con una sonrisa, sintiendo la brisa suave que entraba por la ventana, un soplo de aire fresco en su nueva vida. De vuelta en la oficina de Roberto, María se sentó a su lado mientras él marcaba el número de China. Recuerde, le dijo, su voz tranquila pero autoritaria, sea educado, pero firme. Diga que descubrió posibles problemas legales y que no quiere poner en riesgo la asociación a largo plazo. Enfatice que la honestidad es fundamental para una relación de negocios duradera y que su intención es proteger a ambas partes de futuras complicaciones. La transparencia es clave para ellos. La llamada comenzó, y Roberto, con un inglés titubeante y evasivo, intentó explicar la situación de forma vaga, sin entrar en detalles sobre la ilegalidad del contrato. María, escuchando atentamente, percibió su vacilación, la falta de convicción en sus palabras. Sabía que, si querían el éxito, ella debía tomar las riendas. «Deme el teléfono», pidió, extendiendo la mano con decisión. «¿Estás segura?», preguntó Roberto, sorprendido por su audacia. «Estoy», respondió María con una seguridad inquebrantable. Tomó el teléfono y comenzó a hablar en un mandarín fluido y elegante, su voz resonando con autoridad y respeto. Roberto quedó impresionado por la facilidad con la que se comunicaba, los gestos de su interlocutor chino al otro lado de la línea, la seriedad con la que la escuchaban. Después de unos minutos, María colgó. Contrato cancelado. Sin problemas. Ellos entendieron perfectamente cuando les expliqué sobre las leyes laborales mexicanas y los riesgos legales potenciales para ambas partes. Incluso agradecieron nuestra honestidad y transparencia. Valoraron que fuéramos directos y que priorizáramos la legalidad sobre un beneficio a corto plazo. La cultura china valora profundamente la honestidad en los negocios. Roberto suspiró aliviado, el peso de un enorme problema desvaneciéndose de sus hombros. ¿Sin multa? Sin multa. Incluso sugirieron una futura asociación de forma legal, si usted tiene interés. Respetaron nuestra transparencia, la reconocieron como un valor fundamental para futuras colaboraciones. La confianza, señor Domínguez, es una moneda universal que siempre da frutos. Roberto se recostó en su silla, una sonrisa genuina asomando en su rostro. ¿Cómo logró convencerlos tan fácilmente? Porque hablé la verdad, respondió María, y también porque entiendo la cultura china. Ellos valoran mucho la honestidad en los negocios, incluso cuando eso significa perder dinero a corto plazo. Para ellos, la reputación y la confianza son activos invaluables que perduran más allá de cualquier contrato. Y ahora, señor Domínguez, es hora de que usted cumpla su parte del acuerdo. Los empleados lo esperan y la empresa también. ¿Y ahora?, preguntó Roberto, la voz aún teñida de asombro por el éxito de María. Ahora usted va a cumplir su parte del acuerdo. Va a recontratar a los 112 empleados que despidió, dijo María, su voz firme, dejando claro que el trato era bilateral. Roberto gimió.
La idea de revertir sus acciones le resultaba complicada. Eso va a ser complicado. Algunos ya consiguieron otros empleos. Entonces usted va a llamarlos y les hará una propuesta mejor que su empleo actual. Una oferta que no puedan rechazar, que les demuestre el verdadero valor que usted les otorga. A veces, para enmendar un error, es necesario ir más allá de lo esperado. Eso va a costar mucho dinero, se quejó Roberto pensando en la inversión. Costará menos que las multas que usted pagaría si este contrato ilegal fuera descubierto, y menos que el daño irreparable a la reputación de su empresa, replicó María, sin concesiones. Roberto sabía que ella tenía razón. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Roberto y María trabajaron juntos para recontratar a los empleados despedidos, un proceso que requirió paciencia, persuasión y, en muchos casos, una disculpa sincera. María se reveló como una hábil negociadora. Su empatía y conocimiento de las historias personales de los ex empleados la ayudaron a convencer a aquellos que se mostraban reacios a regresar. Cuando llegó el momento de recontratar a don José, el guardia de seguridad, María insistió en estar presente, sabiendo la importancia de ese momento para ambos. Don José, dijo Roberto por teléfono, su voz por primera vez sincera y humilde, me gustaría que regresara a trabajar con nosotros. Comprendo el daño que le causé y lamento profundamente mis decisiones pasadas. Quiero ofrecerle una nueva oportunidad, con condiciones justas. Doctor Domínguez, usted me despidió hace 2 meses sin explicación. ¿Por qué regresaría? Mi familia sufrió mucho y mi confianza en esta empresa se vio totalmente quebrada, respondió don José, su voz teñida de recelo y dolor. María tomó el teléfono, su voz suave y cálida. Don José, soy María. ¿Cómo está, hijo? María, hija, estoy bien, pero ¿qué está pasando? Don José, quiere escuchar una propuesta. Una propuesta de corazón, de alguien que valora su trabajo y su lealtad, y que sabe el verdadero valor de su presencia en esta empresa. María le explicó la nueva situación, la cancelación del contrato ilegal y el compromiso de Roberto de cambiar las prácticas de la empresa. Le ofreció un aumento de salario significativo y una posición como supervisor de seguridad, reconociendo su experiencia y liderazgo. Don José, conmovido por la sinceridad de María y la nueva actitud de Roberto, accedió a regresar. Lo mismo sucedió con doña Carmen de la cafetería, quien regresó con un nuevo contrato y la promesa de una cafetería renovada, y con varios otros empleados. Después de 2 semanas, Roberto había logrado recontratar a la mayoría de las personas que había despedido, reconstruyendo puentes que él mismo había quemado. María continuaba trabajando como limpiadora por la mañana y como consultora por la tarde, una dualidad que se había convertido en su distintivo, un recordatorio constante de su humildad y su poder. Un día, mientras María limpiaba la oficina de Roberto, un silencio contemplativo se instaló entre ellos. Roberto, observándola con una nueva perspectiva, hizo una pregunta que lo había estado carcomiendo. María, ¿puedo preguntarle algo personal? Es algo que no deja de darme vueltas en la cabeza. María, sin dejar de pasar el paño por el escritorio, respondió con su habitual calma. Claro, señor Domínguez, ¿por qué sigue trabajando como limpiadora? Ahora gana bien como consultora. Podría dejar el trapeador, dedicarse solo a su oficina, disfrutar de su nuevo estatus. No necesita seguir con este trabajo tan demandante. María se detuvo, el paño en su mano, y lo miró a los ojos, una mirada que contenía la sabiduría de una vida, porque fue como limpiadora que aprendí quién era usted realmente. Cuando las personas te ignoran, cuando creen que eres invisible, es cuando muestran su verdadera esencia. Vi cómo humillaba a los empleados, cómo tramaba planes ilegales, cómo trataba a las personas como basura, sin importar su esfuerzo o dedicación. Desde este ángulo, desde el suelo, se ven las verdaderas intenciones de quienes ocupan los altos cargos. Y esa perspectiva, créame, es más valiosa que cualquier escritorio de lujo.
Roberto se sintió incómodo. Las palabras de María eran un espejo que reflejaba su pasado con brutal honestidad. ¿Y ahora?, preguntó Roberto, la voz baja, casi inaudible, como si temiera la respuesta. María sonrió, una sonrisa compleja que mezclaba la compasión con la firmeza. Ahora usted está intentando ser una persona mejor, y eso es lo que cuenta. Pero yo sigo siendo la misma persona que siempre fui. Honesta, trabajadora y leal. Y no voy a cambiar eso por dinero ni por un nuevo puesto. Mi dignidad no está atada a un salario o a un título. Mi valor reside en quién soy. Y este uniforme me lo recuerda cada día. Me recuerda de dónde vengo. Y la importancia de no olvidar mis raíces. Me mantiene conectada con la realidad, con la gente común que, como yo, se esfuerza cada día para salir adelante. Es un ancla a mis valores, señor Domínguez, y por eso no lo dejaré, al menos no por ahora. Roberto se quedó en silencio por unos momentos, asimilando la profundidad de sus palabras. Usted me hace sentir mal por quien era. No es mi intención. Solo quiero que usted siga siendo quien está intentando ser ahora, y que yo siga siendo quien soy. Una persona que ve a otros seres humanos como seres humanos, no como números en una hoja de cálculo, que valora la esencia de cada individuo, independientemente de su posición social o su ocupación, que entiende que la verdadera riqueza de una empresa reside en su capital humano, en la lealtad y el bienestar de sus empleados. El silencio se llenó de una comprensión mutua, un puente tendido entre dos mundos que antes parecían irreconciliables. 3 meses después de aquel encuentro que cambió sus vidas, la atmósfera en la constructora Sol Mayor había cambiado drásticamente. Roberto, antes un autócrata distante, se había vuelto un líder más respetuoso y empático con sus empleados. La productividad había aumentado significativamente, no solo por las reestructuraciones, sino por el nuevo ambiente de confianza y valoración que se respiraba. María, por su parte, se había consolidado como una consultora indispensable, ayudando a la empresa a cerrar contratos multimillonarios con corporaciones de diversos países. Su habilidad para hablar múltiples idiomas y comprender diferentes culturas se había convertido en una ventaja competitiva invaluable, abriendo puertas que antes parecían inalcanzables. Pero Roberto todavía sentía una profunda curiosidad por el pasado de María. Un día, mientras revisaban un informe, no pudo contener la pregunta. María, usted dijo que hablaba 6 idiomas en la universidad. ¿Cómo aprendió todo eso? La pregunta, aunque simple, evocó una historia de vida fascinante. Mi familia vino de Oaxaca a la Ciudad de México cuando yo era niña. Mi padre trabajaba en el puerto de Veracruz, y nuestra casa siempre estaba llena de marineros de diferentes países. Aprendí inglés y español jugando con sus hijos, y los idiomas asiáticos, pues en la universidad me especialicé en lenguas orientales. Pasé 2 años en China como estudiante de intercambio y luego 1 año más en Japón. Cuando regresé empecé a dar clases. ¿Y era buena profesora?, preguntó Roberto, imaginándola en un aula, irradiando conocimiento. María sonrió, una sonrisa melancólica. Mis alumnos me querían mucho. Tenía una didáctica diferente. Enseñaba idiomas a través de historias culturales, no solo gramática. Creía que la inmersión en la cultura era tan importante como las reglas lingüísticas, que el idioma es un reflejo del alma de un pueblo. Mis clases eran viajes a mundos diferentes, y los estudiantes se sentían parte de ellos. ¿Por qué no intentó volver a dar clases?, preguntó Roberto, la idea empezando a formarse en su mente. María suspiró. Lo intenté, pero después de 5 años fuera de la academia, nadie me tomaba en serio. Además, no tenía más contactos. Mis antiguos colegas habían seguido adelante, y yo era vista como alguien que había renunciado, que ya no tenía lugar en ese mundo. La vida te marca de maneras que la gente no entiende. Era una herida abierta que me costó sanar. Eso debió ser difícil, dijo Roberto con empatía genuina. Lo fue, especialmente porque realmente amaba enseñar. Era mi vocación, mi pasión.
pero la vida nos obliga a tomar decisiones que a veces no queremos, decisiones que te parten el alma, pero que son necesarias para sobrevivir. Roberto pensó por un momento. ¿Y si yo la ayudara a volver a la enseñanza? ¿Y si la empresa patrocinara un programa de educación continua para nuestros empleados? Usted podría enseñar idiomas aquí mismo después del horario de oficina. María se detuvo en seco. El brillo en Pino me sentó. Sus ojos era inconfundible, una mezcla de sorpresa y esperanza. La propuesta de Roberto era como un rayo de sol en una tormenta, una posibilidad que creyó perdida para siempre. ¿En serio, señor Domínguez? En serio, María. Tenemos muchos empleados interesados en aprender inglés y español, y con nuestra expansión internacional, sería muy útil tener gente que hable otros idiomas. Sería una inversión en nuestro personal y una forma de fortalecer nuestra presencia global. No es solo un favor, es una estrategia de negocios que beneficiará a todos. Esto sería increíble, exclamó María, la emoción desbordando su voz. Sería un sueño hecho realidad, una segunda oportunidad para retomar lo que más amo. Entonces, hagámoslo, dijo Roberto, una genuina sonrisa de satisfacción en su rostro. Usted puede armar un programa de clases y yo lo apruebo. Tendrá todo el apoyo de la empresa, los recursos que necesite y la libertad para diseñar el plan de estudios que considere más efectivo. Es su proyecto, María, y confío plenamente en su capacidad para hacerlo un éxito. María sonrió, una sonrisa radiante y sincera, y Roberto percibió que era la primera vez que la veía realmente feliz desde que la conocía. En ese momento, se dio cuenta de que su propia felicidad estaba ligada a la de ella, que el verdadero éxito no era el dinero, sino el impacto positivo que uno podía tener en la vida de los demás. La idea de un proyecto compartido, de construir algo significativo, juntos llenaba su espíritu de un propósito renovado. Al mes siguiente, María lanzó su programa de idiomas en la empresa, un proyecto que rápidamente se convirtió en un faro de oportunidad para muchos. Las clases se impartían 3 veces por semana, después del horario de oficina, y la respuesta fue abrumadoramente positiva. La gente se inscribía con entusiasmo, deseosa de aprender y crecer. Don José, el supervisor de seguridad, fue uno de los primeros en apuntarse a las clases de inglés básico. María, siempre quise aprender inglés, pero nunca tuve la oportunidad. Pensé que ya era demasiado viejo, que mi momento había pasado, le dijo el primer día de clase, con una mezcla de ilusión y timidez. Nunca es tarde para aprender, don José, le respondió María con una sonrisa cálida y alentadora. Y verá que es más fácil de lo que imagina. Solo se necesita constancia y la voluntad de atreverse a lo nuevo. Doña Carmen de la cafetería se inscribió en español, con una motivación particular. Mi nieta está saliendo con un muchacho argentino, explicó con picardía, y quiero poder conversar con él sin problemas, entender sus chistes y sus costumbres. La comunicación es el puente para el entendimiento, y yo quiero cruzarlo con mi familia política. Las clases se convirtieron en un éxito rotundo, un espacio de aprendizaje y camaradería que transformó la atmósfera de la empresa. María había encontrado su pasión nuevamente, y los empleados estaban adquiriendo nuevas habilidades que les abrían puertas en sus vidas. Roberto, sorprendentemente, también comenzó a asistir a las clases de mandarín. Si vamos a hacer negocios con China de forma legal, dijo, con una expresión de humildad que le era inusual, es mejor que entienda lo que están diciendo. Ya no quiero más sorpresas ni malentendidos, y la única forma de asegurar una relación transparente es dominando su idioma y su cultura. Además, es un buen ejercicio para mi cerebro. Durante las clases, Roberto percibió con asombro cómo María era realmente una profesora excepcional. Su didáctica, su paciencia infinita y su capacidad única para hacer que conceptos difíciles parecieran simples lo cautivaron. Ella no solo enseñaba idiomas, cultivaba la curiosidad y la confianza en sus alumnos. Un día, después de una clase de mandarín particularmente inspiradora,
Roberto llamó a María a su oficina, una idea audaz comenzando a tomar forma en su mente. María, ¿alguna vez ha pensado en abrir su propia escuela de idiomas? Con su talento, su metodología y la demanda que hemos visto, creo que sería un éxito rotundo. Su pasión es evidente y el impacto que tiene en la gente es innegable. Es un don que debe ser compartido a una escala mayor. María lo miró con sorpresa. La idea había cruzado su mente muchas veces, pero la realidad económica siempre la había frenado. Lo he pensado, señor Domínguez, pero no tengo dinero para invertir. Una empresa de esa magnitud requiere un capital inicial considerable y mis ahorros son limitados. ¿Y si tuviera un socio inversionista?, preguntó Roberto, con una expresión de seriedad que no dejó lugar a dudas. María lo miró con una mezcla de sospecha y esperanza. ¿Qué me está proponiendo, señor Domínguez? Estoy proponiendo que abramos una escuela de idiomas juntos. Usted con el conocimiento y la didáctica, su visión pedagógica es invaluable. Yo con la inversión y la parte administrativa, la experiencia en gestión de negocios y la capacidad financiera. Sería una sinergia perfecta, una alianza donde cada uno aporta sus fortalezas para construir algo grandioso. ¿Por qué haría eso?, preguntó María, aún incrédula ante la generosidad de su antiguo verdugo. Roberto reflexionó por un momento antes de responder, sus palabras cargadas de una sinceridad que solo el tiempo y la experiencia habían forjado. Porque usted me enseñó que existen cosas más importantes que solo ganar dinero, María. Me enseñó el valor de la dignidad, la importancia de las personas, la gratificación de construir algo con propósito, y porque creo que usted merece tener de vuelta lo que perdió, y mucho más. Merece brillar en todo su esplendor. María se emocionó. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. La propuesta de Roberto era un bálsamo para viejas heridas, un reconocimiento a su valor y a su trayectoria. ¿Es esto serio? Completamente serio. Podemos empezar pequeño, con algunas salas alquiladas, y ver cómo va. No hay prisa, pero hay un compromiso. ¿Firme? Creceremos a su ritmo, con la calidad como bandera. ¿Y mi trabajo aquí?, preguntó María, pensando en sus responsabilidades actuales. Usted continuaría como consultora de la empresa. La escuela sería un proyecto paralelo, una expansión de sus talentos, no un reemplazo. Su contribución a la constructora Sol Mayor es invaluable, y no quiero perderla. María, impulsivamente, abrazó a Roberto, sorprendiendo a ambos. Las barreras se rompieron en ese gesto espontáneo, un abrazo que simbolizaba el perdón, la confianza y la construcción de un vínculo inquebrantable. Disculpe, dijo, apartándose avergonzada. Yo solo... Gracias. Gracias de corazón. No tiene que agradecer. Es una inversión. Creo que puede funcionar muy bien. Es un honor trabajar con usted, María. Y sé que juntos construiremos algo extraordinario. Durante los meses siguientes, Roberto y María trabajaron juntos para planificar la escuela de idiomas. Encontraron un espacio adecuado. Contrataron a otros profesores que compartían la visión de María y desarrollaron un currículo integral y vanguardista. 6 meses después, la escuela fue inaugurada con el nombre de Instituto de Idiomas María Santos. Roberto insistió en que su nombre estuviera en un lugar prominente, un tributo a su resiliencia y su sabiduría. El día de la inauguración, la sala estaba repleta de empleados de la empresa, alumnos y amigos, incluyendo a don José y doña Carmen, quienes ahora hablaban inglés y español básicos, respectivamente, y orgullosos de su progreso. Roberto, con una emoción palpable en su voz, pronunció un discurso que conmovió a todos los presentes. Sus palabras, antes arrogantes y frías, ahora resonaban con una sinceridad que pocos hubieran imaginado. Esta escuela existe porque una mujer extraordinaria me enseñó que el verdadero valor de una persona no reside en el cargo que ocupa, ni en el salario que percibe, sino en el conocimiento que posee, en la dignidad con la que trabaja y en la humanidad que irradia. María me abrió los ojos a una verdad que, en mi ceguera, había ignorado por demasiado tiempo. Ella me mostró que la grandeza no se mide en edificios,
sino en la capacidad de construir puentes, de tender la mano, de ver el alma en cada ser humano. María también habló, su voz antes silenciosa, ahora poderosa y llena de gratitud. Cuando empecé a trabajar como limpiadora, pensé que mi vida había terminado, que nunca más sería la profesora que siempre fui. Sentía que había perdido mi propósito, mi identidad, pero descubrí que, no importa qué trabajo hagas, si mantienes tu dignidad y tus valores, siempre hay esperanza de días mejores. La vida nos puede derribar, pero la fuerza para levantarse reside en nuestra esencia, en lo que somos, no en lo que poseemos. Y esta escuela es la prueba viviente de que los sueños, por más lejanos que parezcan, pueden hacerse realidad cuando encuentras personas que creen en ti y cuando no dejas de creer en ti misma. La escuela se convirtió en un éxito rápidamente, un faro de educación y esperanza. María contrató a algunos de sus antiguos colegas profesores, quienes también pasaban por dificultades, creando una red de apoyo mutuo y de segundas oportunidades. Roberto descubrió que tener una asociación con María era mucho más gratificante que solo ser jefe. Ella lo desafiaba intelectualmente y lo inspiraba a ser una persona mejor, más consciente y más humana. Un año después de la inauguración de la escuela, Roberto hizo un descubrimiento que lo llenó de asombro y una profunda vergüenza. Estaba revisando algunos documentos antiguos de recursos humanos cuando encontró el currículum que María había enviado a la empresa 3 años antes, cuando se postuló para la vacante de limpiadora. Sus manos temblaron al sostener el papel, sintiendo el peso de su propia ignorancia. En el currículum, María había detallado todas sus impresionantes calificaciones: doctorado en lingüística, especialización en idiomas orientales, 10 años de experiencia en la enseñanza superior. Roberto se dio cuenta de que toda esa información, todo ese potencial, había estado allí, en ese simple papel, desde el primer día. Él simplemente nunca se había tomado la molestia de leer, de ver más allá de la etiqueta de limpiadora. Llevó el currículum a María. Su rostro reflejaba una mezcla de arrepentimiento y una nueva comprensión. María, ¿usted sabía que yo tenía toda esta información sobre usted desde el principio? ¿Que su brillantez estaba ahí, al alcance de mi mano, y yo la ignoré? Claro que lo sabía, estaba en mi currículum, respondió María, con una calma que lo desarmaba. ¿Por qué nunca lo mencionó? ¿Por qué no me dijo la verdad sobre quién era realmente? Porque usted nunca preguntó, señor Domínguez, y además no importaba. Usted estaba contratando a una limpiadora, no a una profesora. Si lo hubiera sabido, tal vez me habría tratado de manera diferente. Pero lo importante no es cómo me habría tratado usted, sabiendo quién era yo. Lo importante es cómo trataba a todos los demás empleados que no tenían un doctorado. Es la forma en que usted veía a las personas por su función, no por su esencia. Y esa es la lección que necesitaba aprender. Roberto reflexionó sobre sus palabras. La verdad lo golpeó con la fuerza de una revelación. ¿Está diciendo que yo era prejuicioso? No estoy diciendo, estoy afirmando. Usted juzgaba a las personas por su trabajo, por su posición social, no por su carácter, por su valor intrínseco. Veía etiquetas, no almas, y esa ceguera le impidió ver el talento y la humanidad que lo rodeaban. ¿Y ahora?, preguntó Roberto, la voz teñida de una sincera contrición. Ahora usted está aprendiendo. Despacio, pero está aprendiendo. Está empezando a ver con el corazón, no solo con los ojos del negocio. Y eso, señor Domínguez, es el mayor de los éxitos, la verdadera transformación. Roberto sonrió, una sonrisa humilde y agradecida. Gracias por no rendirse conmigo, María. Gracias por mostrarme un camino diferente, por abrirme los ojos a lo que realmente importa en la vida, más allá de las cifras y los balances financieros. Gracias a usted por darme la oportunidad de ser profesora nuevamente, respondió María, la gratitud brillando en sus ojos, por devolverme mi propósito, por creer en mi potencial cuando yo misma lo había olvidado. 2 años después, el Instituto de Idiomas María Santos
se había convertido en la escuela de idiomas más respetada de la Ciudad de México, un referente de excelencia y humanidad. María había contratado a 20 profesores, muchos de ellos ex colegas que habían pasado por dificultades, y atendía a más de 1000 alumnos, transformando vidas con cada clase. Roberto, por su parte, se había convertido en un empresario más consciente, ético y respetuoso, un líder que priorizaba el bienestar de sus empleados. La constructora Sol Mayor era ahora conocida por su ambiente de trabajo positivo y sus prácticas laborales ejemplares, con programas de capacitación para empleados y alianzas con organizaciones educativas y sociales. Un día, María recibió una llamada inesperada, un eco del pasado que parecía un sueño. Era de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora Santos, soy el nuevo coordinador del Departamento de Lenguas Extranjeras. Nos gustaría conversar con usted sobre la posibilidad de regresar a la universidad. Hemos seguido su trayectoria, el éxito de su escuela de idiomas y su invaluable trabajo como consultora internacional. Su resiliencia y su metodología son una inspiración. Nos gustaría ofrecerle una posición de profesora titular con carga horaria flexible para que pueda mantener sus otros proyectos. Creemos que su experiencia es vital para nuestra comunidad académica. María quedó sorprendida. La propuesta era un reconocimiento a años de lucha y superación. ¿Regresar? ¿Volver al lugar de donde la habían despedido con tanta frialdad? La vida le ofrecía una revancha, una oportunidad para cerrar un ciclo y regresar por la puerta grande. Ella concertó una reunión en la universidad. Cuando le contó a Roberto, él se sintió dividido entre la felicidad por ella y la tristeza de posiblemente perderla como socia. Su vínculo, forjado en la adversidad, era ahora inquebrantable. ¿Va a aceptar?, preguntó, su voz teñida de una mezcla de alegría y preocupación. No sé aún. Quiero conversar con ellos primero. Es una decisión importante, Roberto, y quiero tomarla con calma, evaluando todas las opciones y las implicaciones para nuestros proyectos conjuntos. En la universidad, María fue recibida como una celebridad. Sus antiguos colegas habían seguido su trayectoria y estaban impresionados con su recuperación y su éxito. El nuevo coordinador le hizo una propuesta generosa: profesora titular con dedicación parcial, lo que le permitiría mantener la escuela y el trabajo de consultoría. ¿Por qué quieren que vuelva?, preguntó María, buscando la verdadera motivación detrás de la oferta. Porque usted demostró que es posible ser resiliente e innovadora al mismo tiempo. Sus métodos de enseñanza en la escuela particular se han convertido en una referencia en el área. Queremos que traiga esa experiencia aquí, que inspire a nuestros estudiantes y a nuestra facultad. Queremos su visión, su pasión, su espíritu indomable. María pidió un tiempo para pensar. La decisión era monumental, un cruce de caminos en su vida. De vuelta en la empresa, conversó con Roberto, quien la escuchó atentamente, con la sabiduría que el tiempo y la experiencia le habían otorgado. «Quieren que vuelva», dijo María, con una mezcla de emoción y duda. «¿Y usted quiere volver?», preguntó Roberto, entendiendo la complejidad de la situación. «Es complicado. La universidad siempre fue mi sueño, el pináculo de mi carrera, pero ahora tengo otras responsabilidades, otros sueños que he construido con usted. La escuela, nuestros alumnos, mi consultoría aquí, todo lo que hemos logrado juntos. Roberto, es invaluable para mí. María, si usted quiere volver, debe volver», dijo Roberto con firmeza, un gesto de generosidad que la conmovió. «Nosotros encontraremos la forma de hacer que todo funcione. Su felicidad y su realización personal son lo más importante. La empresa se adaptará y la escuela prosperará. Su legado es más grande que cualquier puesto. ¿Está seguro?». «Estoy seguro. Usted me enseñó que a veces tenemos que arriesgar para crecer, que las oportunidades no se esperan, se construyen. Y yo he aprendido de usted a creer en el potencial ilimitado de las personas. Su regreso a la universidad será una inspiración para todos». María finalmente aceptó la propuesta de la universidad,
pero mantuvo la escuela y la consultoría. Dividía su tiempo entre los 3 proyectos y, sorprendentemente, todos prosperaron. Roberto había aprendido a valorar verdaderamente a las personas con quienes trabajaba, viendo en ellas no solo empleados, sino colaboradores y seres humanos con sueños y potencial. María había recuperado no solo su carrera académica, sino que también había encontrado nuevas formas de usar sus talentos, expandiendo su impacto en la sociedad. En el 3er aniversario de la escuela, organizaron una fiesta para celebrar no solo el éxito de la institución, sino la transformación que todos habían experimentado. Estaban presentes alumnos actuales y exalumnos, empleados de la empresa, colegas de la universidad y muchos amigos. Don José, ahora supervisor de 1900, seguridad y fluido en inglés, pronunció un discurso emotivo, su voz llena de gratitud. María, usted nos enseñó que nunca es tarde para aprender algo nuevo, para reinventarse, para perseguir un sueño que parecía inalcanzable. Nos abrió las puertas del conocimiento y nos dio la confianza para cruzarlas. Gracias por creer en nosotros. Doña Carmen, quien ahora hablaba 3 idiomas y se había convertido en supervisora de la cafetería, también habló, su voz vibrante de alegría. Roberto, usted demostró que las personas pueden cambiar cuando realmente quieren, que la humildad puede llevar a la grandeza, y que el reconocimiento de los errores es el primer paso hacia una mejor versión de uno mismo. Y María, usted nos dio esperanza cuando más la necesitábamos, nos mostró que la dignidad no se negocia, y que la resiliencia es el motor que impulsa la vida. Roberto hizo el discurso de clausura, sus palabras resonando con una humildad que le era nueva y profunda. Hace 3 años, yo era un hombre que juzgaba a las personas por su apariencia, por su trabajo, por su posición social. Creía que sabía todo sobre negocios y sobre la vida. Pero una mujer con un uniforme azul me enseñó que no sabía nada sobre lo que realmente importa. Me enseñó a ver con el corazón. Roberto miró a María, sus ojos llenos de un respeto y una admiración que trascendían cualquier barrera. Usted me enseñó que la dignidad no tiene que ver con el cargo o el salario, que la inteligencia no tiene que ver con un diploma en la pared, y que el verdadero éxito se mide por la forma en que tratamos a las personas a nuestro alrededor, por el impacto que tenemos en sus vidas. Me enseñó el valor de la empatía, de la humildad y de la capacidad de redención. María se emocionó, sus propias palabras brotando del corazón. Roberto, usted me devolvió mi autoestima cuando más la necesitaba. Me mostró que los errores del pasado no definen nuestro futuro y me probó que la transformación real es posible, que el ser humano tiene una capacidad infinita de crecer y mejorar si se lo propone. Me dio una segunda oportunidad, no solo para mí, sino para muchos otros. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, con todos celebrando no solo el éxito de la escuela, sino la profunda transformación que todos habían vivido. María todavía limpiaba su propia oficina en la escuela, no porque lo necesitara, sino porque le gustaba recordar de dónde venía, un ancla a su humildad y a su propósito. Roberto había aprendido los nombres de todos los empleados de la empresa y hacía hincapié en saludar a cada uno personalmente, un gesto que antes le hubiera parecido insignificante, pero que ahora entendía como fundamental para construir un ambiente de respeto y comunidad. 5 años después de aquel día en la sala de reuniones, Roberto y María se habían convertido en amigos verdaderos y socios de negocios respetados en la ciudad. Conceição se había convertido en una de las profesoras más respetadas de la universidad. Su escuela atendía 3.001 alumnos, y ella prestaba consultoría para varias empresas multinacionales. Roberto había transformado su constructora en una empresa modelo en responsabilidad social, con programas de capacitación para empleados y alianzas con organizaciones educativas. Su empresa no solo construía edificios, sino también oportunidades y futuros para su gente. Un día, mientras revisaban los números de la escuela, Roberto hizo una observación que llenó de orgullo a ambos. María,
Se dio cuenta de que nuestra escuela ya ha formado a más de 5.000 alumnos. Es increíble, ¿verdad? 5.000 personas que ahora hablan un idioma extranjero. 5.000 personas que tuvieron sus vidas transformadas, así como nosotros tuvimos las nuestras. María sonrió. Sus ojos brillaban con una profunda satisfacción. ¿Sabe qué es lo que más me enorgullece, Roberto? Que todo comenzó con una apuesta tonta sobre 200,000 pesos. Una apuesta que parecía insignificante, pero que desató una cascada de cambios inimaginables. La vida, a veces, nos sorprende con las lecciones más grandes en los momentos más inesperados. Roberto rió, una risa que llevaba el peso de la experiencia y la sabiduría. La apuesta más cara y más valiosa que he hecho en mi vida. ¿Por qué cara? Porque me costó 200,000 pesos, un contrato ilegal y un orgullo herido, una lección de humildad que me dolió hasta el alma. ¿Y por qué valiosa? Porque me dio una amiga verdadera, una empresa mejor y una lección de vida que no tiene precio. Me dio la oportunidad de ser una mejor persona, de ver el mundo con otros ojos y de construir un legado que va más allá del dinero. La riqueza verdadera, María, reside en las conexiones humanas y en el impacto que generamos. María tomó su mano, un gesto de profunda conexión. Roberto, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro, respondió él, sabiendo que la honestidad entre ellos era total. ¿Se arrepiente de algo? Roberto pensó por un momento, las imágenes de su pasado desfilando por su mente. Me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de quién era usted realmente. Me arrepiento de haber tratado mal a tantas personas buenas, de haber sido ciego a su valor. Me arrepiento de haber creído que el dinero era más importante que la dignidad, que el éxito se medía solo por las ganancias. Pero usted me ha enseñado a enmendar mis errores. Pero usted cambió. ¿Eso no cuenta?, preguntó María. Cuenta, pero me arrepiento del tiempo perdido, de las oportunidades desperdiciadas de ser una mejor persona antes. El arrepentimiento es una carga pesada, María, pero la transformación es la única forma de aliviarla. María apretó su mano, un gesto de consuelo y comprensión. Lo importante no es el tiempo que perdimos, sino el tiempo que aún tenemos para hacer la diferencia. El pasado no nos define, Roberto. El presente y el futuro son nuestros lienzos para pintar una nueva historia, una historia de propósito y de impacto positivo. ¿Y usted, María, se arrepiente de algo?, preguntó Roberto, la curiosidad genuina en su voz. Me arrepiento de haberme sentido derrotada durante 5 años. Me arrepiento de haber creído que mi vida había terminado cuando perdí mi empleo en la universidad, de haber permitido que el dolor me cegara a las posibilidades. Fue un período de oscuridad, de desesperanza, pero nunca se rindió, observó Roberto admirado. Casi me rindo varias veces. Si no fuera por mi madre y la necesidad de cuidarla, tal vez me hubiera rendido por completo. Ella fue mi ancla, mi razón para seguir luchando, para encontrar una chispa de esperanza en la más profunda oscuridad. ¿Qué la mantuvo fuerte?, preguntó Roberto, buscando una lección para sí mismo. La esperanza de que un día las cosas mejorarían, y la convicción de que tenía algo valioso que ofrecer, incluso si nadie podía verlo en ese momento. La fe en mí misma, incluso cuando el mundo me decía que no valía nada. Y esa fe, Roberto, fue mi motor. Roberto permaneció en silencio por unos momentos, asimilando la profunda sabiduría de María. María, ¿puedo pedirle un favor? Uno muy personal. Claro, respondió ella, sabiendo que su amistad era incondicional. Nunca deje de ser quien es. Nunca pierda esa humildad y esa dignidad que ha mantenido incluso en los momentos más difíciles. Esa esencia suya es lo que la hace extraordinaria, lo que la diferencia de los demás. Es su mayor fortaleza, y no quiero que la vida se la arrebate. Solo si usted promete nunca volver a ser quien era, respondió María con una sonrisa, un pacto sellado en el respeto mutuo. Prometo, dijo Roberto, extendiendo su mano para sellar el acuerdo. Ellos se estrecharon las manos una vez más.
un pacto de amistad y respeto mutuo que duraría para siempre, trascendiendo las barreras sociales y las expectativas. Años más tarde, cuando contaban esta historia a otras personas, Roberto siempre terminaba diciendo: «Ella me enseñó que el verdadero valor de una persona no reside en lo que hace, sino en cómo lo hace, en la pasión y la dignidad que pone en cada acción, y que a veces las lecciones más importantes de la vida provienen de las personas que menos esperamos, de aquellos a quienes solemos ignorar». Y María siempre completaba: «Él me enseñó que nunca debemos juzgar a nadie por su apariencia o posición, que la compasión y la humildad son las bases de un liderazgo verdadero, y que toda persona tiene la capacidad de cambiar y crecer si realmente quiere, si se atreve a mirarse a sí misma con honestidad y a enmendar sus errores, que la transformación es un camino constante y que cada día es una nueva oportunidad para ser mejor». La historia de Roberto y María se extendió por toda Ciudad de México, inspirando a otros empresarios a tratar mejor a sus empleados y motivando a personas en situaciones difíciles a nunca rendirse en la búsqueda de sus sueños. Roberto mantuvo la promesa de pagar los 200,000 pesos de la apuesta, un monto que simbolizaba su transformación. Pero María, con su inquebrantable espíritu de servicio, usó el dinero para crear una beca de estudios para empleados que quisieran aprender idiomas, una forma de devolver a la comunidad lo que la vida le había dado. La beca existe hasta hoy y ya ha ayudado a cientos de personas a cambiar sus vidas a través de la educación, abriendo puertas a nuevas oportunidades y sueños. Y cada vez que un nuevo alumno recibe la beca, escucha la historia de cómo todo comenzó, con una apuesta, un documento en mandarín y dos personas que descubrieron que las verdaderas riquezas de la vida no se miden en dinero, sino en dignidad, respeto y la capacidad de reconocer el valor intrínseco en cada ser humano. Una historia que sigue resonando, recordándonos que, a veces, los héroes más grandes se encuentran en los lugares más inesperados, y que la verdadera transformación comienza cuando nos atrevemos a ver más allá de las apariencias. Fin de la historia. Ahora queremos saber qué te pareció la conmovedora historia de María y Roberto. ¿Crees que las personas pueden realmente cambiar como Roberto lo hizo? ¿O la transformación de María te inspiró a creer en el poder de la resiliencia? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y queremos seguir compartiendo narrativas que inspiren, conmuevan y generen reflexión.